lector. Pero no podemos alejarnos de la política, no podemos alejarnos del análisis, y para ello hemos convocado en este momento del programa al doctor Martín de Acevedo, abogado él, loretano él, especialista en temas municipales, para hablar de la vacancia de una autoridad municipal. Recuerden ustedes que por lo menos en Loreto se ha hablado de la vacancia y se ha presentado además la vacancia contra Joel Parimango, porque se indicaba a través de los vacadores que cuando Joel Parimango deja el municipio, le encarga la alcaldía al teniente alcalde, que es su cuñado, que es esposo de su hermana, y por lo tanto había nepotismo. Se ha desbaratado esa figura. En el pleno del consejo se decidió negar esta posibilidad de vacancia, pero luego se habló de otra posibilidad de vacancia del alcalde de Maynas, Vladimir Chong, porque en la municipalidad se ha contratado en este periodo al hermano del alcalde Vladimir Chong. Sin embargo, el propio hermano aludido y el mismo Vladimir Chong han manifestado que no tienen ningún parentesco de consanguinidad ni afinidad, pero el terror, el fantasma de vacancia pende sobre Vladimir Chong, y de ello vamos a conversar con el doctor Martín de Acevedo, a quien ya tenemos aquí en Pro y Contra Televisión. Doctor Martín de Acevedo, buenas noches. Qué buen tema que tocas, porque es una de las causales más recurrentes que se han presentado contra autoridades municipales y regionales a lo largo de estos años, desde que data la vigencia de la actual ley orgánica de municipalidades, que tiene 20 años ya de vigencia, que ha cumplido el 26 de mayo justamente. Y desde esa ley es que ha sido incluido el nepotismo como una causal de vacancia en el caso de autoridades municipales. Qué bueno, qué buena pregunta, Jaime. Nos permite decir lo siguiente. Ambas son dos figuras jurídicas con las cuales se puede terminar con una autoridad municipal o regional que ha sido electa por el voto popular. En el caso de la revocatoria, solamente se presenta una solicitud, se compra ante la OMPE el kit que se llamaba antes, ahora es un paquete de formatos, y se juntan las firmas del 1% del distrito electoral al cual pertenece la autoridad que queremos vacar. Puede ser un distrito, puede ser una provincia, o puede ser revocar, o puede ser una región. Revocar, ciertamente, se juntan las firmas. Es un mecanismo de control ciudadano. Mientras que la vacancia está normada en la Ley Orgánica de Municipalidades en causales que son 12 en total, y que se dan a partir de que algún ciudadano del distrito, de la provincia o de la región supone que se ha producido un hecho en la autoridad municipal por la cual ésta ha incurrido en una de esas 12 causales. Una de ellas es justamente la de nepotismo, que conjuntamente con la de interés en conflicto de intereses son las más recurrentes que se producen en la legislación peruana y que terminan en el Jurado Nacional de Elecciones. Entendiendo la explicación que usted está dando, doctor, se podría decir, y por eso hemos escuchado varias veces, que la revocatoria se puede plantear porque no te gusta la forma como se viste el alcalde, no te gusta la cara del alcalde, pero en la vacancia sí tiene que haber algunos fundamentos legales, uno de los 12 que usted señala, ¿verdad? Es correcto, es correcto. La revocatoria, que data de 1994 y que fue normada en la Ley de Participación y Control Ciudadanos, y como acabo de decir, es una de las formas de control ciudadano que se ejerce sobre las autoridades. Ciertamente, en la exageración, inclusive, como tú muy bien dices, Jaime, hay que recordar que en Apurímac alguna vez se presentó una solicitud de revocatoria contra un alcalde porque era muy borracho, así decía la solicitud en el recuadro donde se pone el motivo por el cual uno se quiere revocar a la autoridad municipal o regional. Y no necesita probarse, esa es la otra diferencia. Yo puedo decir, el señor es muy borracho, no me gusta, voy a juntar las firmas para revocarlo. Y no necesito probarlo, solamente necesito tener cuantitativamente el porcentaje que ya mencioné para
ir a una consulta popular que lo convoque el jurado en el en el segundo año del mandato de las autoridades municipales y regionales. Vamos a la vacancia entonces, doctor, que es el tema que nos convoca a esta conversación con usted. La vacancia por nepotismo. Ahí vamos a centrarnos porque al parecer eso es lo que se quiere apelar en el municipio de Maynas. El nepotismo puede ser por un grado de consanguinidad o afinidad. Es cierto que ambos grados se pueden probar, pero cuando es afinidad, ¿cuál sería el detalle que se necesita? Le digo esto para ponerle en contexto el tema de la municipalidad de Maynas, que es que el alcalde Vladimir Chong ha contratado como asesor a su hermano porque el abogado Gino vive en su domicilio, vivía en su domicilio y tiene además muchos detalles, como uno específico le pongo. En la tesis que para el que obtenga el título de abogado en la Universidad Científica del Perú, el abogado Gino pone: dedico mi tesis a mi padre, y pone el nombre del padre de Vladimir Chong, y a mis hermanos, uno de ellos Vladimir Chong. ¿Esto bastaría para probar la afinidad, doctor? A ver, lo primero que habría que decir, Jaime, para que tu público grandioso nos entienda, es lo siguiente. El nepotismo es una figura jurídica que a partir de la Ley Orgánica de Municipalidades se ha convertido también en una causal de vacancia. Pero el nepotismo, para empezar, la primera aclaración que había que hacer, no es un delito, es una infracción administrativa que puede cometer cualquier funcionario público, que en el caso de las autoridades municipales y regionales es causal de vacar en el cargo. Muy bien. Ahora, ¿de cuántas formas se puede presentar el nepotismo? De las 3 formas que cualquier persona natural como tú o como yo o como cualquier vecino de un distrito, en este caso de Maynas, se vincula familiarmente con otros. De las 3 formas, como digo, universalmente que se pueden hacer: por consanguinidad, es decir, por la sangre; por afinidad, es decir, por contraer matrimonio y ser familia a su vez de los familiares de mi cónyuge; y por matrimonio propiamente dicho, cuando se es obviamente familia con nuestro propio cónyuge. Y ahí viene una explicación un poquito, permíteme, más ampliada sobre las 3 figuras. Estas 3 figuras están normadas en el Código Civil, las formas como se vincula uno familiarmente. Por consanguinidad, tiene que haber una familiaridad por la sangre. Es el más, digamos, constante, frecuente y más intenso que puede haber, porque la ley dice que... Más fácil de probar, ¿no? No, lo que pasa es que la ley dice que es causal de vacancia o es causal de algún efecto jurídico cuando tú eres familiar hasta el 4º grado de consanguinidad. Okay. Es decir, por ejemplo, ¿y cómo se cuentan los grados de consanguinidad? Siempre hay un tronco en la familia que mayormente se grafica a partir de los abuelos, el abuelo y la abuela, arriba, en el tronco superior. Y luego vienen, digamos, 3 hermanos, para no complejizar tanto el asunto. Y va bajando las ramas del tronco, ¿no? 3 hermanos. Y estos 3 hermanos tienen, a su vez, 2 hijos cada uno. Muy bien, ahí ya tenemos suficiente elemento para contar los grados, los 4 grados de consanguinidad que podrían existir entre un hermano y otro, porque la ley dice que se sube por la rama hasta el tronco y se baja por la rama descendente hacia donde se quiere vincular la familiaridad. Por ejemplo, yo con mi primo hermano, por supuesto que hay 4º grado de consanguinidad. ¿Por qué? Porque subo donde mis padres, subo donde mis abuelos, 2º grado, 1er grado, 2º grado. Bajo donde mi tía y mi tío, 3er grado. Y bajo finalmente donde mi primo hermano, 4º grado de consanguinidad. Ese sería el típico caso de nepotismo por consanguinidad. Ahora, si encontramos en ese interregno, obviamente, vínculo familiar antes del 4º grado, que es el extremo, como en este caso que pones tú, hay un vínculo con el hermano propiamente dicho, eso es un vínculo de 1er grado. Con nuestro hermano se tiene el vínculo lineal de consanguinidad de 1er grado, porque está a nuestra misma altura, en nuestros mismos derechos y obligaciones con respecto, por ejemplo, de nuestros padres o de la herencia o de cualquier otro derecho que pueda generarse dentro de la familia. Y por supuesto que en ese caso habría nepotismo en el caso que mencionamos. Ahora, pero acá hay un detalle, doctor, que es importante tomar en cuenta, porque el supuesto hermano no lleva el apellido de
del alcalde, para ponerlo en tema específico, es un hermano de crianza. Ahí no se da la figura de nepotismo, entonces. A ver, la ley se ha desarrollado a partir de la ley de nepotismo, ha desarrollado a partir también de un reglamento la figura, por ejemplo, de la convivencia, donde no hay vínculo familiar por la sangre, pero hay una convivencia de una pareja que tiene más de 2 años y no tiene ningún impedimento para contraer matrimonio. Pero en el caso de hermanos que no tienen, digamos, el vínculo consanguíneo debidamente probado, o no se va a poder probar porque nunca lo fueron, sino de cariño o de crianza, no va a haber esa posibilidad, porque para probar el nepotismo hay que presentar no los dichos de uno u otro en causa propia, por ejemplo, sino las partidas de nacimiento que demuestren el entroncamiento, dice la palabra jurídica, con el superior, con nuestros antepasados, ¿no? O sea, con las madres y, como decía, con los abuelos. Y eso no se puede probar porque no hay tal vínculo familiar de nacimiento por consanguinidad, sino por cariño, o como lo acabas de referir tú. Entonces no se va a poder probar ese tipo digamos, de hermanamiento, para decirlo en términos coloquiales. Y doctor, y si se da el caso, por ejemplo, que este vínculo de afinidad es porque viven en un mismo techo, viven en un mismo hogar, no tienen la consanguinidad que usted dice, pero hay esta afinidad y además esta dedicatoria de tesis ¿probaría algo o jurídicamente no tiene ningún valor para el nepotismo esto? ¿Y qué figura se estaría presentando en el municipio de Maynas si es que hay esta figura de vacancia? Yo entendería que no va a surtir efecto porque, como acabo de decir, la consanguinidad se prueba con las partidas de nacimiento, hacia donde queremos llegar. ¿Y acá no hay afinidad? Perdón, la afinidad, como definía en un principio, se da de una persona con los familiares de nuestro propio cónyuge. Por ejemplo, con mi esposa. Yo soy familiar por afinidad con todos mis cuñados. Eso se llama primos políticos, hermanos políticos, ¿no? Exacto, ¿no? Correcto. Pero esa es la afinidad por definición jurídica. No es aquella que permite que algunas familias hayan criado a una persona, a un ser desde su nacimiento y de cariño lo han mantenido como tal. Y por supuesto que al no haber las partidas de nacimiento, porque nunca se dio esa posibilidad, sino que es un tema más que nada de decisión familiar, entonces no va a haber la posibilidad de probar la consanguinidad ni la afinidad. Y por matrimonio ya dije que tendría que ser muy estúpido la autoridad municipal, disculpe lo bizarro del término, la autoridad municipal o regional, de contratar a su propio esposo o esposa, siendo alcalde o alcaldesa, siendo regidor o regidora, consejero regional o vicegobernador o gobernador regional, ¿no? En este caso que le estamos hablando entonces, doctor, del posible nepotismo en Maynas por esta, digamos, afinidad no convencional, porque vive con el alcalde, el abogado Gino, y ha dedicado su tesis a su hermano, que en este caso sería Vladimir. Esa tipificación no existe y por lo tanto la vacancia no va a surtir efecto. Claro, la tipificación como tal existe, pero se define solamente cuando hay vínculo por la sangre, no por un tema que de cariño se ha adoptado, criarlo dentro de la familia a esta persona y a la larga terminan llamándose hermanos. Entonces no hay la posibilidad de probar por la sangre con las partidas de nacimiento que en efecto en algún momento Gino nació de los padres y de las madres de Vladimir, del papá y de la mamá de Vladimir. No va a haber esa posibilidad. Ahora, pero eso no niega, lo que usted está diciendo, doctor, no niega que puedan presentar un pedido de vacancia, ¿no? Ah, no, por supuesto que no. O sea, por supuesto que no. Eso, el legítimo interés para obrar aquí no está en discusión, porque justamente se trata de eso, ¿no? Va aparejado juntamente con el derecho de petición y toda autoridad o funcionario público tiene la obligación de responder ante una petición dentro de los 30 días, como también lo es en el caso de la causal de vacancia. Lo que yo avisoro es que cuando llegue al jurado, de repente en primera instancia inclusive hay los votos para vacar
al señor Vladimir, o quizás no, porque finalmente los consejos municipales y regionales votan por consigna. Pero en el jurado ya el análisis en segunda instancia, donde siempre termina un procedimiento de vacancia, ahí se entra un análisis ya netamente de tipo jurídico y probatorio, de modo que yo creo que ahí, a ese nivel, no va a prosperar. No he visto jurisprudencia o precedente administrativo de este tipo y calculo que, en efecto, en esa instancia sería desechado después de un largo andar que demora a veces 3 meses o 6 meses en llegar acá al Pleno del Jurado Nacional de Elecciones en la ciudad de Lima. Usted, como especialista en el tema, entonces diría que Vladimir Chong, alcalde de Maynas, ante un posible pedido de vacancia por esta afinidad o esta contratación del doctor Gino como asesor, no tendría por qué preocuparse. No, porque, como repito, la forma probatoria es a través de partidas de nacimiento donde se debe probar que se ha producido el vínculo por la sangre. Tienen la misma sangre porque se han originado de los mismos padres o de los mismos abuelos. Una pregunta que podría darse, no sé, usted acláreme, doctor, ¿se podría solicitar en el pedido de vacancia que se haga una prueba de ADN para probar esta hermandad o no? Por supuesto que sí, eso no se puede. Ahí se hubiera, digamos, por lo menos se intranquilizaría al alcalde, ¿no? Por supuesto que sí, porque mire, ningún tipo de prueba se descarta en la vía administrativa de la vacancia y seguramente el jurado podría tener esa decisión de no solamente asumir de que el solicitante de la vacancia presente ese certificado de ADN, sino que manda a probar mandaría a probar cuando esté el expediente en sus manos, porque requiere de la veracidad de que este tipo de exámenes hayan hecho los médicos de la administración pública, del sistema de salud o del sistema de e-salud, o es decir, del MINSA o de e-salud, y además sea un instrumento público el único que pueda ser fehacientemente probable mediante un examen de ADN de esta connotación. Poniéndonos en el extremo, doctor, poniéndonos en el extremo, que el pedido incluya esta prueba de ADN y la prueba de ADN sale positiva en este grado de consanguinidad entre Vladimir Chong y el asesor. Ahí la vacancia sería casi automática, ¿no? No, ahí la vacancia, de todas maneras, si se prueba ante el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, lo tendría que determinar como procedente, ¿no? Como fundada la vacancia, porque contra lo que la ciencia prueba no se puede ir a contradecirla, ¿no? Ahora, teniendo en cuenta la experiencia que usted posee en estos temas, doctor, ¿hay alguna jurisprudencia, algún caso parecido a este que se ha presentado? Como le decía, como te decía, Jaime, en el caso de la convivencia que fue ampliado ya no solamente a la convivencia aquella común y normal que nosotros vimos desde hace muchísimos años, inclusive que se denominaba en la época del incanato el sirvinacuy o sirvinacuy, ¿no? Ya no es solamente ello. Ahora se puede probar que, por ejemplo, el señor alcalde cualquiera o la señora alcaldesa cualquiera tiene en efecto su conviviente y trabaja en la municipalidad. Bastará con que se le tome fotos en el domicilio que ellos ejercen como domicilio común, bastará que se le filme su llegada y su salida, bastará alguna prueba de este tipo para en efecto probar que, valga la redundancia, que hay una convivencia que probablemente tenga más de 2 años y no tenga ningún impedimento para contraer matrimonio, pues así lo ha determinado un juez y lo tiene que recoger el jurado ineludiblemente. Finalmente, doctor, sacando el tema de la Municipalidad de Maynas, en el municipio de San Juan se ha planteado esta vacancia porque el teniente alcalde es cuñado del alcalde. Ahí no se da la figura del nepotismo porque es elección popular, ¿no? Exacto, o sea, no se da la figura del nepotismo porque ambos se sometieron a una consulta popular y en la consulta popular probablemente no fueron tachados, o si fueron tachados, esta no prosperó la tacha y ellos son autoridad. Ahora, cuando se le ha presentado la solicitud, se ha probado de que ambos en efecto provienen del voto popular, no hay vacancia, así haya encargatura, como expresó el solicitante de la vacancia, encargatura de la alcaldía, porque finalmente esto ha sobrevenido a una situación que de hecho se diera con el nepotismo, porque para cerrar el tema, además, la definición del nepotismo dice en la ley y en el reglamento que tiene que haber una contratación
desde designación o nombramiento, cualquiera de esas tres figuras, contratación, designación o nombramiento. Y en este caso hay elección popular, no hay ni contratación, ni designación, ni nombramiento, por lo cual se descarta esa posibilidad. Doctor, siempre es un gusto conversar con usted por la claridad que explica todos estos temas. Muchísimas gracias, buenas noches. Gracias, Jaime, ojalá que se haya logrado el cometido. Buenas noches, a tus órdenes siempre. Muchas gracias, muchas gracias. Fue el doctor Martín de Acevedo, abogado loretano, especialista en temas municipales, dando algunos alcances sobre este posible pedido de vacancia contra el alcalde de Maynas, Vladimir Chong, y también explicando en dónde se podría dar esta figura de la vacancia. Antes de ir a la pausa comercial,